Shalom, familia, saludos, amados hermanos, mucha paz, muchas bendiciones. Por acá estamos, ¿verdad? Nuevamente para darle continuidad pues a estos estudios del libro de Génesis. Hoy pues entramos de lleno con el capítulo 1, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por su bondad, por su misericordia, porque nos guía cada día. Entonces, bueno, vamos a aprovechar, ¿verdad?, el tiempo que Dios nos permite para que, bueno, podamos continuar con estos estudios. En el video anterior hablábamos una pequeña introducción acerca del libro de Génesis, de su autor. Y bueno, en esta oportunidad entramos en el capítulo 1, verso 1, que hemos leído muchas veces, ¿verdad? Pero que bueno, lo vamos a hacer con reflexión, porque hay mucha mucha información, mucha gente habla, dice lo que cree, la ciencia también dice lo que cree acerca de la creación del mundo, y entonces hay muchas desinformaciones. Para el cristiano, una de las grandes herramientas, la base verdadera que nos sostiene, sí, por la fe, es la que se encuentra en la Biblia. Y como sabemos en el verso número 1, ¿verdad?, del capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa afirmación para nosotros los hijos de Dios, los que hemos creído, ¿verdad?, a través de Jesucristo, es una afirmación única, verdadera. ¿Sí? Y cuando quizás usted ha escuchado, o hemos escuchado tantas cosas de la creación, que la evolución, que la explosión, que los átomos, todas esas cosas, todas esas corrientes que el ser humano ha tratado de poner por encima de la palabra de Dios. Entonces, a alguien se le ocurre una idea propia, particular de la creación, y bueno, ahí está otra tesis, otra teoría de la creación. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la luz, tenemos la guía, y bueno. Se puede meditar, ¿verdad?, en esta definición, perdón, pero para nosotros, a pesar de todas esas definiciones, para nosotros tiene más sentido leer la frase, ¿verdad?, lo que dice el texto, el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando usted escucha que la creación, que los átomos se fueron formando, que hubo una explosión, el Big Bang, y luego comenzaron a salir las montañas, los mares, y a crearse las cosas y la luz, y los astros, las estrellas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algo práctico y sencillo para la vida del ser humano, que tenemos una capacidad, ¿verdad?, finita. Y entonces, ¿quién ha creado este universo? Surgen preguntas. Dios lo ha hecho y lo ha creado de la nada. ¿Cuándo? No lo sabemos y nadie lo sabe. Algunos dicen que hace 1 billón de años, otros 2 billones de años, ¿sí?, que limitan bastante el tiempo. Quizás fue creado mucho antes. Debemos recordar que Dios tiene detrás de sí mismo la eternidad. ¿Qué crees que ha estado haciendo durante los billones de años del pasado? Esperando que tú y yo entremos en escena. No, Él ha estado ocupado, ha estado preparando esta creación desde hace mucho tiempo. Y verdaderamente no nos ha dicho mucho sobre ella. No es cierto, ¿verdad? Realmente sí, no hay mucho que... Y por ese motivo nos resulta presuntuoso por parte nuestra, como seres humanos con limitaciones,
pretender saber más de lo que realmente conocemos. Ustedes saben que la Biblia nos enseña que Dios creó el mundo en 6 días. 6 días para nosotros, ¿verdad? Un día, 24 horas. Pero para Dios, la Biblia nos enseña de que para Dios un día es como 1000 años. ¿Cuántos años tiene la tierra de su creación? 6.000 años, 8.000 años, 9.000, 10.000. Entonces, saquemos la cuenta por la palabra. Fíjense lo que dice este poema de Sherman. No puedes poner en movimiento a una pequeña estrella, no puedes formar una sola hoja del bosque, ni hacer surgir una montaña, ni sumergir un océano. No puedes hacer aparecer un amanecer de resplandor, ni ordenar que el día decline hacia un crepúsculo oscuro, ni lograr que la pálida luna emita su radiante ternura. ¿Y osas dudar de aquel que todo lo creó? No incumbe a nosotros simplemente aceptar aquella majestuosa declaración que inaugura la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con el autor del Salmo 8 consideraremos la obra de sus dedos, la luna y las estrellas, que Él formó, dándonos cuenta de que, como bien lo expresa el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es la palabra de Dios. Los cielos cuentan su gloria. Esto nos habla a nosotros. Ellos hablan, la creación habla. Los cielos, los mares, las montañas. Eso nos hace entender a nosotros al Dios vivo a quien le servimos. El Dios que creó todas estas maravillas, todas estas cosas. Entonces, hermanos, caer en terrenos de debates, de presunciones, de que yo creo acerca de la creación, para mí es, podemos decir, puede sonar, digamos, oye, de no querer darle importancia, pero creo que es perder el tiempo tratando de nosotros querer imponer un pensamiento, ¿sí? Y esto parte de aquellas vidas que lamentablemente no creen en Dios. Porque los que creemos en Dios y creemos en su palabra, Dios es el creador. El Dios a quien nosotros le servimos es el creador de los cielos y la tierra. Muchos hablan de el cielo. Nosotros hemos aprendido por las Escrituras de los cielos, que no hay un solo cielo. Quiere decir que hay otros cielos más. Entonces muchos, y respetamos, ¿verdad?, lo que creen ellos, lo que piensan de esa manera, mas nosotros, por la palabra, entendemos y creemos en la creación maravillosa de Dios y que nuestra capacidad limitada no nos da para entender esa majestuosidad de obra del Señor, solo disfrutar de ella, cuidar de ella, de la tierra, ¿sí? Y todo lo que Dios creó. El apóstol Pablo escribió en la carta a los romanos, en el capítulo 1, verso 20,
Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Se ha visto con toda claridad. ¿Qué se ha visto con toda claridad? La creación del mundo, sus atributos invisibles. Dios es todopoderoso, Dios es soberano. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estar claros en cuanto a la creación, porque usted se va a conseguir en lugares, en universidades, personas, científicos, los llamados científicos, debatiendo filosofías, como decía el apóstol Pablo, filosofías huecas, ¿sí?, acerca de la existencia de Dios, de la creación. Convicción a través de las Escrituras. El que quiera creer en esa, se respeta. Nosotros creemos en ese Dios maravilloso, creador de los cielos y la tierra. El escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 3, cito: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Por la fe entendemos. El universo fue hecho, fue creado. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas invisibles. Corrijo, de cosas visibles. Lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, sino invisibles. Dios de la eternidad trajo desde la eternidad, trajo a lo presente, a lo mortal, ¿sí?, visibilidad. De lo invisible lo hizo visible con su poder, con su gloria, con su majestad. Entonces nosotros debemos aceptar la creación por la fe. Hay gente que estudia y está bien. Gente que estudia, que se da la tarea para estudiar, para después salir a debatir lo que cree, lo que piensa, según las investigaciones en cientos de libros de filósofos, estudiosos, científicos acerca de la creación. Pero para nosotros los hijos de Dios, y creó Dios los cielos y la tierra, es suficiente. Es suficiente por la fe. Porque por la fe creemos fue hecho el universo. A muchos no les gusta, ¿verdad?, nuestra posición firme, categórica de la veracidad, de la inerrancia de las Escrituras. Porque nosotros creemos que la palabra de Dios, que lo que está en la Biblia es de Dios en su buena parte, inspirada por el Espíritu Santo. Recordemos que no todo lo que está en la Biblia lo dijo Dios. Hay cosas que Dios no dijo. Lo permitió, sí, pero no lo dijo Él. Quedaron plasmadas en las Escrituras. Entonces debemos aceptar la creación por la fe. Ni siquiera la ciencia puede explicarnos cómo algo puede ser hecho de la nada. Aparentemente Dios lo hizo de esta manera. Y el ser humano
de nuestro tiempo no puede establecer cuando tuvo lugar la creación. No hay manera. Entonces, para el ser humano con limitaciones, nos queda a nosotros confiar, creer en la Sagrada Escritura, en su palabra. No vamos a tener la capacidad de poder nosotros romper lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha establecido en el mundo, en la creación, el equilibrio. Nadie puede romper esa línea divina de la creación. Entonces nosotros realmente somos privilegiados de tener las Escrituras, porque allí tenemos la respuesta, sí, a cualquier cantidad de preguntas que el ser humano pueda hacer. Cuando comparamos el relato del Génesis con otros sobre la creación, los contrastes son relevantes. La mayoría de las naciones tienen leyendas sobre la creación y probablemente todas ellas son corrupciones del relato bíblico. Por ejemplo, fíjense algo, uno de los mejores de una nación secular se encuentra en las tablas de la creación de Babilonia. Observa algunos de los contrastes. Primero, la narración de Babilonia comienza con caos y en el relato bíblico comienza con la perfección del universo. Veamos el contraste. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, según y de acuerdo al relato babilónico, los cuerpos celestes son dioses, mientras que según la Biblia no son otra cosa que simple materia. Tercero, en las inscripciones babilónicas encontramos una teología politeísta y en las escrituras bíblicas es monoteísta, es decir, un solo Dios, mientras que en la otra es politeísta, dioses, cualquier cantidades, un sinnúmero de dioses, mientras que para nosotros, según las escrituras, sí, es una línea monoteísta. Creemos en un solo Dios, ¿sí? En un solo Dios que opera en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En uno solo, amalgamado. Cada uno en su rol, en su función. Eso lo enseña la palabra. No lo digo yo, lo enseña las Escrituras. Ok. Nosotros entonces presentamos esa línea monoteísta de un solo Dios, presentando que la verdad de un solo Dios. Fíjense que la relación babilónica dice que el universo es simplemente la obra de un artesano, mientras que la Biblia afirma que Dios habló y surgió la vida, poder. Y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, hágase. Quinto, el relato babilónico se caracteriza por un carácter grotesco, mientras que la Biblia presenta la realidad sublime y solemne del Dios creador, que es santo y además es un Salvador. Vean el contraste. Esto no lo conseguimos en la ciencia, en los relatos de las antigüedades.
Y el sexto, la narración babilónica está rotundamente en desacuerdo con la ciencia conocida, mientras que la Biblia está de acuerdo con la verdadera ciencia. Nosotros somos testigos, hermano. Nosotros somos testigos de lo que la ciencia ha afirmado como real, como verdad, según las Escrituras. Los arqueólogos, los antropólogos, toda esta gente que se ha dado la tarea de excavar, escudriñar, investigar. Bien, la Biblia nos enseña a nosotros que las piedras hablan. Y hasta el día de hoy siguen hablando. Cada vez que sale a la luz una investigación en cualquier nación relacionada con nuestros antepasados, con las Escrituras, con el pueblo de Israel, con los judíos, con los hebreos, las piedras hablando. Pero también están las piedras vivas, que somos nosotros, que damos testimonio de los milagros, de las transformaciones de Dios en la vida del ser humano. Nosotros somos la piedra viva que damos testimonio, que testificamos. Y las piedras que van saliendo y van diciendo, aquí está la verdad de Dios. Aquí está, esto existió, está en la Biblia y Dios está permitiendo que estas piedras, estas ruinas, todos estos vestigios salgan, estas estructuras, cualquier cantidad de lenguajes donde confirman lo que dice la palabra del Señor. Es maravilloso, hermano. La ciencia lo ha dicho, la ciencia ha comprobado la veracidad de las Escrituras. Tristemente, el orgullo, la altivez de muchos por no creer en ese Dios maravilloso, creador, porque quizás precisamente el orgullo de creer tener la verdad absoluta, pero esa verdad que ellos creen tener está sujeta a cambio. Esa es una verdad relativa. Relativa. Porque la verdad absoluta es la de la palabra de Dios. Esa es la verdad verdadera, la verdad absoluta. Hay tres problemas que la evolución no puede tratar ni resolver. No puede llenar la brecha que existe entre la nada y algo, entre algo y la vida, y entre la vida y la existencia humana. Como vida humana consciente con una voluntad libre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 11, encontramos las siguientes palabras de Juan, quien en una visión contempló el cielo abierto y en él estaba sentado, y el que estaba sentado en un trono recibía la adoración, el homenaje y la gratitud de quienes le rodeaban, expresándolo con estas palabras. Oído. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fe. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos tipos de conceptos tan sencillos, la ciencia no logra digerir.
no logra por su estructura, esa barrera de altivez, de creer tener la razón. Y tristemente mucha gente sufre, padece a consecuencia de su orgullo. Es lamentable, pero es así. Un segundo motivo por el que creó el universo fue su propia gloria. La creación original cantó aquella maravillosa alabanza al Creador que se encuentra en el libro de Job, capítulo 38, verso 7, y hablando de aquel momento dice: cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Y en la profecía de Isaías capítulo 43, 7, dice el Señor que se presenta como el Creador y como el Salvador, y se refiere al ser humano como a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Disfrutar de estas bendiciones, de estas afirmaciones de Dios para con nosotros los seres humanos, es maravilloso, hermanos. Y mucha gente no valora lo que Dios piensa del ser humano, de su creación. Nosotros que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Cosas maravillosas. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos formados para la honra de Dios. La palabra de Dios también nos dice que Dios creó al ser humano para tener compañía. Ojo, oído, no es que Dios esté solo. Sabemos que Dios tiene al Hijo, tiene el Espíritu Santo, tiene compañía. Pero Dios, en su soberanía, lo quiso de esta manera. A Él le plació crear al ser humano a su imagen y semejanza para su gloria, para su honra y para, así como dice que llamó a Abraham amigo, familia, compañía. Ese es Dios, ese es nuestro Padre, ese es el Todopoderoso. Entonces nos encontramos, amados hermanos, con esta maravillosa expresión bíblica que nos lleva a nosotros a meditar en esa creación maravillosa de Dios. Bueno, creo que hasta aquí podemos nosotros dejar esta parte. Recuerden que vamos a tratar de lo posible, ¿sí?, de a no hacer tan largos los estudios. Pero en la medida que Dios nos permita, bueno, vamos a ir avanzando. Recuerden tomar notas, ¿sí?, meditar en estos maravillosos estudios que creo que va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda para nosotros. Y no caer, hermanos, quiero para ir cerrando, no caer en el tema de que necesito ser un teólogo, un maestro, un filósofo, humildad. Sí, debemos esforzarnos para estudiar, pero humildad por sobre todas las cosas. Con la guía del Espíritu Santo vamos a crecer en palabra y en sabiduría. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí, ¿verdad?, este video. Nos vemos en el próximo, con el favor de Dios. Recuerden repasar los textos bíblicos que vamos presentando en estos estudios. Entonces, mis amados hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde y les haga prosperar grandemente. Bendiciones.